La tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta gráfica en la que figuran todos los elementos químicos conocidos por la humanidad, organizados conforme al número de protones de sus átomos, también llamado número atómico, y tomando en cuenta también la configuración de sus electrones y las propiedades químicas específicas que presentan. De esa manera, los elementos que se comportan de manera semejante ocupan renglones cercanos y se identifican en grupos y periodos. En principio, toda la materia conocida del universo está compuesta por diversas combinaciones de los elementos que se encuentran en esta tabla. Hasta ahora se conocen 118 elementos. Un poco de historia de la tabla periódica. El primer registro que se tiene de la tabla periódica data del año 1820, cuando Dauvergne organiza elementos en grupos de 3 o tríadas. Posteriormente, en el año de 1863, Newlands organiza nuevamente los elementos, pero ahora en grupos de 8 o octavas. En el año de 1869, Mendeleev y Meyer publican la primera tabla periódica, donde la organización es por medio de las propiedades que presentan los elementos de la tabla periódica. Mendeleev es conocido como el padre de la tabla periódica. En 1914, Moseley nuevamente publica una tabla periódica donde introduce el concepto de número atómico como el criterio de organización de los elementos. La tabla periódica actual se organiza conforme al número atómico y está organizado de forma ascendente. ¿Qué elementos tiene una tabla periódica? Bueno, la tabla periódica presenta todos los elementos que se conocen hasta el momento, pero por muy sencilla que ésta sea, debe tener en cada recuadro el símbolo químico del elemento al que se refiere, el nombre, el número atómico. Recuerden que el número atómico es el número de protones que están en el núcleo del átomo. Y la masa atómica. La masa atómica es la sumatoria de todas las partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo del átomo al que se refiere. Hasta el momento se conocen 118 elementos, donde los primeros 95 son elementos que se encuentran en la naturaleza y el resto han sido sintetizados en laboratorio. La tabla periódica se divide en dos grandes grupos principalmente, el grupo de los metales y los no metales, separados por los metaloides que están aquí, los metaloides. Los metales son los que se distinguen de color azul y están del lado izquierdo de la tabla periódica. Los metales generalmente son sólidos, a excepción del mercurio, que es el único que es metal, pero se encuentra en estado líquido. Otras propiedades que presentan es que son de alta densidad, presentan alta temperatura de fusión y ebullición, tienen brillo, son dúctiles, maleables, buenos conductores de calor y excelentes conductores de electricidad. Los no metales, que son los amarillos, se encuentran del lado derecho de la tabla periódica, a excepción del hidrógeno, que está del lado izquierdo, pero es un no metal. ¿Qué propiedades tienen? Bueno, pues se encuentran en estados sólidos y gaseosos, a excepción del bromo, que es un líquido. Presentan baja densidad, baja temperatura de fusión y ebullición, no tienen brillo a excepción del yodo, no son dúctiles ni maleables, son frágiles, son malos conductores de calor y de conductividad eléctrica. Los metaloides poseen ciertas propiedades físicas e intermedias entre los metales y los no metales. Son semiconductores, a excepción del antimonio y el arsénico, y contrario a los metales, son mejores conductores de electricidad cuando aumenta su temperatura. Se llaman semiconductores porque conducen electricidad en un solo sentido. Son los que se utilizan en la actualidad para fabricar los dispositivos electrónicos que utilizamos en la vida cotidiana, como teléfonos celulares, tabletas o computadoras. Son los que podemos ver aquí en la tabla periódica de color verde y son los que presentan la división entre los no metales y los metales. También en la tabla periódica podemos ver cómo está dividida por grupos o familias y por periodos. Un grupo o una familia, los elementos que se presentan son muy similares porque todos los elementos del grupo tienen el mismo número de electrones en su última capa de valencia. Aquí podemos ver los 18 grupos que están enumerados del número 1 hasta el número 18 y se pueden ver que están
se distinguen porque están ordenados de forma vertical. El primer grupo y el grupo 2, el 13, 14, 15, 16, 17 y 18 son considerados del grupo A, mientras que del 3 al 12 son el grupo B. El grupo B también se llama metales de transición y en el grupo A o las familias A tienen un nombre específico para cada uno de los grupos. Por ejemplo, el grupo 1A se llama metales alcalinos, el 2A son los metales alcalino-térreos y de aquí nos saltamos hasta el grupo 13, que es el 3A, que son la familia del boro o térreos. El grupo 4A es la familia del carbono o carbonoides. El grupo 5A, conocido como familia del nitrógeno o nitrogenoides. Y el grupo 6A, que es la familia del oxígeno o calcógenos. Y una familia muy famosa es la del 7A, que es conocida como halógenos o formadores de sales. Mientras que el grupo 8A son los conocidos como los gases nobles. Y en la parte de abajo de la tabla periódica tenemos otros dos grupos, que son el grupo de los lantánidos y de los actínidos. También se divide por periodos, pero esos son los que están de forma horizontal. Tenemos 7 periodos del 1 al 7, donde el número 6 y 7 se repiten acá abajo, que dijimos que son los lantánidos y los actínidos. Los periodos son filas horizontales de la tabla periódica. Los elementos situados en un mismo periodo tienen sus electrones de valencia en el mismo nivel de energía. Concretamente, cada periodo comienza con un alcalino y termina con un gas noble, momento en el que se ha completado la capacidad electrónica del nivel. Si bien recuerdan, cuando hacen configuración electrónica, todas nuestras configuraciones terminan en cualquiera de los niveles S, P, D o F. Eso nos da una idea de en qué parte de la tabla periódica se encuentra el elemento del cual se realizó la configuración. Tenemos otra clasificación que se llama por clases. Tenemos 4 clases en la tabla periódica. Tenemos la clase de los elementos representativos, que son estos, que está formada por el grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A y 7A únicamente. Todos estos elementos se llaman representativos. Todos los elementos del grupo B, que son los de aquí en medio que están de color rojo, se llaman elementos de transición. Y los que tenemos acá abajo, que son los lantánidos y actínidos, se conocen como elementos de transición interna. Y también tenemos una cuarta clase que es la de los gases nobles, que son los últimos de la tabla periódica, los que están más a la derecha. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 gases nobles. O también se conocen como gases inertes. Otra clasificación es por bloques. Tenemos 4 bloques. Es el bloque S, el bloque D, el bloque P y el bloque F. En el bloque S tenemos al grupo 1A y 2A, que recuerdan que eran los metales alcalinos y los alcalinotérreos. El bloque P, estamos hablando de todo lo que son la familia del boro, del carbono, del nitrógeno, los calcógenos, los halógenos y los gases nobles. Mientras que el bloque D son todos los elementos de transición y el bloque F son los lantánidos y los actínidos. En la tabla periódica hay algo, se presentan las propiedades periódicas de los elementos químicos. ¿Qué es? Las propiedades periódicas de los elementos químicos son características propias de dichos elementos que varían de acuerdo a su posición en la tabla periódica, o sea, depende de su número atómico. Tenemos 3 características principales de las tablas periódicas. Una, que van en relación al tamaño, y la propiedad que podemos ver que corresponden a la relación del tamaño son el radio atómico y el radio iónico. O otra característica es el carácter del elemento, que nos determina la propiedad de que si es metálico o si no es metálico. Y otra característica es la relación de energía, que da lugar a las propiedades de potencial de ionización, electroafinidad y electronegatividad, siendo la electronegatividad una de las más conocidas.
porque de acuerdo a la electronegatividad nosotros podemos verificar qué tipo de enlace hay entre los elementos o quién es el elemento que va a ganar o a perder los electrones cuando se dan los enlaces. Y las podemos visualizar de esta forma. Si se dan cuenta, se pueden leer conforme a la posición y las flechas nos indican, por ejemplo, que mientras un elemento se encuentre más hacia la derecha y más hacia arriba, va a ser más electronegativo, va a tener más potencial de ionización y su carácter va a ser no metálico. Mientras que si están del otro lado, entonces va a tener el radio atómico más grande, va a tener un carácter metálico más fuerte, un radio atómico más grande. La flechita roja nos indica que las propiedades periódicas que están indicadas aquí de color rojo, el elemento que va a tener la propiedad periódica más fuerte va a ser el que está más a la derecha y más hacia arriba, mientras que la flecha azul nos indica que el elemento que se encuentra de este lado es el que va a tener esta propiedad periódica más pronunciada. Estamos hablando en este caso del radio y de este caso del helio, que hablando de electronegatividad, vamos a hablar que es el flúor el elemento más electronegativo de la tabla periódica, porque recuerden que el helio es un gas noble, por lo tanto no va a unirse con ningún otro elemento, no va a participar en ningún tipo de enlace. Entonces, esto descartamos esta columna para esa propiedad y consideramos la que está de este lado. Bien, por el momento es todo, nos vemos la siguiente clase.